¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues dos notas ya para concluir esta serie de análisis, de opiniones con ustedes. Siempre es muy grato, por supuesto, compartir estos minutos. La primera de ellas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues da a conocer que existe una investigación en contra de Felipe Calderón Hinojosa a nivel internacional por crímenes de lesa humanidad y nos recuerda precisamente lo que es Felipe Calderón Hinojosa, un criminal, así de claro, un hombre que hizo de la necropolítica su forma, su sello de administrar este país, que decidió aceptar sin ningún tipo de atisbo la estrategia violenta, agresiva por parte de los Estados Unidos, incluso los propios legisladores norteamericanos lo reconocen hoy en día y abiertamente dicen extrañamos a Felipe Calderón porque era el único que hacía lo que nosotros pedíamos en materia de crimen organizado, es decir, era el único que les dejaba hacer lo que quisieran, ¿no? Convirtiendo a la guerra del narcotráfico, bueno, consolidando la guerra contra el narcotráfico en un verdadero negocio para estos varones de las armas, de las drogas, por supuesto, así como también de lavado de dinero. Felipe Calderón, tarde o temprano, tendrá que responder definitivamente ante la justicia porque es uno de esos personajes que hundieron a un país en una crisis humanitaria. Sí, puedo entender cuando haya gente que me dice, oye, ahí están las cifras, ¿no? Hay más muertes en el sexenio Felipe de Enrique Peña Nieto, hay muertes también en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo, pero fue Felipe Calderón quien al permitir la profundización de la guerra contra el narcotráfico y la militarización como estrategia de despojo de las comunidades de nuestro país, armó a los narcotraficantes, convirtiéndolos ya de fondo, en grupos paramilitares que responden a la élite criminal. Fue Felipe Calderón quien estructuró lo que hoy por hoy continuamos padeciendo, una pirámide criminal en toda la extensión de la palabra, que generó desplazamientos forzados, que generó desapariciones, que generó precisamente la participación del ejército a través de grupos como los Zetas en todo este negocio del narcotráfico. Es ahí donde precisamente habría que cuestionar la responsabilidad histórica que tiene Felipe Calderón en un clima de violencia que se fue exacerbando hasta llegar a los niveles que lo vemos hoy en día. Un Felipe Calderón que criminalizó definitivamente a las Fuerzas Armadas, que ya de por sí tenían, por supuesto, su historia de represión de la mano de los priistas, la Dirección Federal de Seguridad, pero esos perfiles criminales, torturadores, fueron los que se privilegiaron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Personajes como Mario Arturo Acosta Chaparro, que él sacó de la cárcel, personajes como el propio Genaro García Luna, que era alumno de un Tello Peón, un personaje siniestro, perverso, heredero de las viejas glorias de la policía política, la Dirección Federal de Seguridad, esa criminalización de la pobreza, porque como lo dijimos en alguna ocasión, cuando Calderón consolida la guerra contra el narcotráfico dictada por Estados Unidos, no se va en contra de los capos. Me refiero a los de la pandilla con Armani, los lavadores de dinero, los responsables reales de toda la estructura criminal que permite al negocio seguir funcionando como una gran transnacional. No, se ve en contra de la sociedad, se ve en contra de las poblaciones que porque no tenían de otra, porque eran víctimas de la violencia de Estado, tienen que dedicarse al narcotráfico, como sembrando droga, trasladando droga, pero no eran ni siquiera sicarios, ajá, eran campesinos. Contra ellos se van contra los sectores más vulnerables y lo justifican diciendo que de esa manera estaban evitando que la droga llegara a nuestros hijos cuando la droga seguía penetrando en las diferentes esferas. Felipe Calderón es un criminal en toda la extensión de la palabra por esa responsabilidad tan grande que tuvo, que asumió y que ahora niega categóricamente. Y el segundo tema, rápidamente se los digo, lo que pasó en la Cámara de Senadores con toda esta discusión del INSABI. Ricardo Monreal salió muy pomposo, dijo, yo ya llegué a un acuerdo con los grupos opositores para por lo menos sacar a un integrante del INSABI y por lo tanto permitir que este grupo, que el INSABI, perdón, continúe operando. Pero de repente los legisladores de Morena dijeron, no, ¿por qué? La persona que se está proponiendo es cercana a María Marván
quien es panista, en pocas palabras, y no entendemos por qué Monreal aceptó esa negociación. Monreal dice, no, pues es que no me quedó de otra porque pues yo lo que quería era llegar a un acuerdo y cedí absolutamente en todo. Cuando ya el propio presidente López Obrador les dijo, no me gustan esas negociaciones, háganlas diferentes. Pues a Monreal se le olvidó o se le quiso olvidar o pensó que tenía el control de la bancada de Morena y esto nos llevó a un nuevo circo en el poder legislativo, en donde nuevamente la señora Kenia López Rabadán, histriónica en toda la extensión de la palabra, fue protagonista, ¿no? César Cravioto, también de Morena, cometió un enorme error al estar jaloneándose con los de la oposición, a tal grado que la propia Citlani Hernández llegó a tranquilizarlo. Y finalmente los panistas y los del grupo independiente, en donde anda Gustavo Madero, dijeron, no volvemos a creer en Ricardo Monreal, porque se acostó con Morena. Bueno, pues aunque no lo crean, Ricardo Monreal es de Morena. Parece que no, por cómo vota y cómo negocia, pero es de Morena. Entonces, me parece que estamos ante una situación en el Poder Legislativo que ya se convierte en una situación risible. Pero ¿sabe qué es lo más penoso? Que entre tanta discusión, tanto debate, temas torales como la ley minera continúan siendo insuficientes y continúan siendo, por supuesto, totalmente tratadas en beneficio de los grandes potentados. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.